en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esta enseñanza nos la regala nuestro Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 11, del 14 al 23. Una casa dividida. Hermanos, hay una casa dividida. Hay una ley. Amén. Nosotros tenemos que ver y entender, hermano, que la división no es de Dios. La división no es de Dios. Amén. No las divisiones matemáticas que te enseñan a ti en el colegio. La división espiritual no es de Dios, porque la Biblia dice que el diablo solamente vino a matar, a hurtar y destruir. Mas Jesucristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, en el mundo espiritual, la división es una ley inquebrantable. Eso nos enseña Jesús en su palabra. Amén. En el mundo espiritual, la división es una ley inquebrantable que trae decadencia, trae ruina, trae muerte, trae divorcio, trae rencor. Amén. Y no se puede avanzar cuando en un hogar hay división. Y el diablo es astuto. El diablo sabe que dividiendo a la familia, dividiendo los negocios, dividiendo todas aquellas cosas que Dios unió, no van a avanzar. Porque si la Biblia lo dice y por boca de Jesús, el Hijo de Dios, es cierto y se cumple. Nosotros vemos claramente que Jesús estaba sacando un demonio. Amén. Jesús, el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, estaba sacando un demonio de un muchacho. Pero ¿qué pasa? Siempre se le acercaban los fariseos. Siempre se le acercaban, amigo oyente, estas personas que no estaban acostumbrados a ver el mover del Espíritu Santo. Y comenzaron a criticar a Jesús y a decirle que por Belcebú echaban fuera los demonios. ¿Por qué los fariseos y las personas de esa época decían eso? Porque no estaban acostumbrados a ver esas clases de milagros. Ellos no vivían esa clase de milagros. Y cuando las personas no ven, ni viven, ni tienen experiencia, lo único que dicen es que el diablo es el que hace eso. Hermano, si de Jesús dijeron eso, ahora ¿cuánto más de nosotros? Nosotros no somos más que Jesús. Amén. Y si no somos más que Jesús, también vamos a llevar parte de esa carga que Jesús cargó. Hay fariseos modernos que cuando ven un milagro dicen que es a través de Belcebú. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos no tienen al Espíritu Santo. Ellos se han desligado de Jesucristo, y si se han desligado de Jesucristo, Jesucristo no le ha enviado el Espíritu Santo, y si no tienen al Espíritu Santo, no tienen estos dones, que son los 9 dones del Espíritu Santo, que está en 1 Corintios capítulo 12. Pero ese no es el tema. El tema es, hermano, que una casa dividida no prospera. ¿Por qué Satanás pone división en los hogares? Amén. Porque Satanás sabe que esto es una ley divina. Es una ley espiritual que trae decadencia. Amén. Trae decadencia. Porque la Biblia dice en el versículo 17, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Hermano, cuando en un país quieren derrocar un gobierno, ¿qué sucede primeramente? Hay división. El pueblo se divide en dos grupos. Amén. El grupo del gobierno y el grupo de la contra. O la derecha y la izquierda. ¿Y qué va a suceder al final? Va a haber división, va a haber asolamiento, va a haber guerra, va a haber muerte. La fortaleza en que estaba fundado ese gobierno se cae. ¿Por qué? Por causa de la división. Ahora,
En una casa sucede lo mismo. Y en una casa dividida contra sí misma cae. Escúcheme bien, cae. ¿Por qué el diablo, hermano? La división no es de Dios. La división no es Jesucristo, porque Jesucristo vino a sumar y a multiplicar. Pero Satanás vino a restar y a dividir. Escuche bien. Satanás vino a restar y a dividir. Jesús viene a tu vida a sumar y a multiplicar. Pero ¿qué pasa? Satanás es astuto. Él sabe las fórmulas divinas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros vamos al libro de Isaías 14 al 15, vamos a darnos cuenta de dónde sale la raíz, amén, de la división, de dónde se origina, amén. Vamos a remontarnos a la raíz de la rebelión. Vamos a pasarnos a Isaías capítulo 14, amén. Vamos a darnos cuenta de dónde surge todo esto. Vamos a leer Isaías 14, del 12 al 14. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Aquí vemos, hermano, a Satanás antes de ser Satanás. Cuando era Luzbel, amén, era ese querubín grande, ese querubín hermoso que sobresalía entre los demás. Vamos a leer ahora en Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Vamos a remontarnos al origen de la rebeldía y de la división. Y vamos a darnos cuenta por qué existe hoy en día la rebeldía y la división en los hogares. Amén. ¿Y qué causa trae eso? Dice Ezequiel 28, 14. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Aquí vemos que Dios encontró maldad en Luzbel en el cielo, no en la tierra. O sea que el primer pecado no fue con Adán y Eva, fue con Satanás y fue en los cielos. Y seguimos con el 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, de pecado. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejará de ser. Aquí vemos, amigo oyente, el origen de la rebeldía, el origen de la división. ¿Quién ocasionó eso? Satanás. ¿Quién era Satanás? Un querubín grande y protector. ¿A dónde se encontraba? En el cielo, al lado de Dios. Y él decía en su corazón: voy a poner mi trono al lado de Dios y voy a ser semejante a Dios. Y le voy a quitar sus ángeles, le voy a quitar su reino. Empezó la división, amén, en su corazón. Y usted se preguntará: pero si en el cielo no hay pecado. Aquí la Biblia dice que sí hay, amén. Los ángeles, aunque sean espíritus, tienen raciocinio para escuchar y tomar decisiones buenas o decisiones malas. Porque aquí vemos el claro ejemplo en Isaías 14 y en Jeremías 28. Luzbel, sabiendo hacer lo bueno, no lo hizo. Quiso derrocar, por llamarlo así, a Dios, al que lo había hecho. Pero como Dios conoce los corazones,
Dios conoce los corazones, lo probó, le dio su trono y le dijo, Luzbel, quédate aquí en mi gloria, que yo vengo después. Él vio que era la oportunidad y quiso dividir la gloria de Dios. Y la Biblia dice en Apocalipsis que trajo una tercera parte de los ángeles, convenció una tercera parte. O sea que Satanás en el cielo, antes de ser Satanás, cuando era ángel de luz, convenció una tercera parte de los ángeles. De 3 partes convenció una, un poquito más, y convence a la mitad de los ángeles de Dios. Y qué problema más grande, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Dios se quedó con más de la mitad. De 3 partes Dios se quedó con 2 y Satanás se quedó con una. Pero ¿saben qué sucede? Dios no perdonó a Luzbel, Dios no perdonó a Satanás por su división, por su rebelión, y los lanzó junto con sus ángeles. Eso yo lo he explicado anteriormente aquí en esta emisora. Pero ¿qué sucede, hermano? Satanás sabe que él fue lanzado a los abismos por su división, por su rebelión. Él descubrió una ley de Dios, que la división trae caída. La división no trae desarrollo. La división trae ruptura de Dios. O sea que en el mundo espiritual la división es una ley inquebrantable. Todo aquel que divide, amén, que se revela, su destino es caer. Porque la palabra de Dios lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice, hermano, créalo que es totalmente cierto. Como estamos leyendo en Lucas capítulo 11, ¿verdad? Dice la Biblia, dice, y una casa dividida contra sí misma cae. Jesús no está diciendo que una casa dividida prospera. Amén. La ley inquebrantable espiritual de Dios es que la división trae decadencia, trae retroceso, trae caída. Amén. Y el diablo sabe por experiencia propia, porque él lo pasó por su rebeldía, sufrió esta caída. Él fue lanzado del cielo a los abismos, al infierno y a la tierra, como dice la palabra. Él supo, él probó esta ley y sabe que la división trae caída. Ahora, ¿por qué Satanás pone división en los hogares? Amén. Porque en el momento que Satanás pone división en los hogares, automáticamente el hombre y la mujer entran a esa ley espiritual de decadencia. Decadencia, escúchenme bien, hermano, decadencia, caída. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Yo voy a la iglesia, yo doy mi ofrenda, yo ayuno y yo oro, hermano. Y no nos damos cuenta que nuestra casa está dividida. Y si la casa está dividida, la ley de Dios tiene que cumplirse. Porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no podrá pasar. Amén. Amén. Por mucho que Dios nos ame, si hay división en la tierra, hay división en la casa, hay división en tu matrimonio, hay división en tu trabajo, hay división en cualquier lugar, hay decadencia. Aún en las fórmulas matemáticas. Cuando practicamos las matemáticas, la división o la resta, ¿qué sucede? Que de un número grande se extraen y se dividen varios resultados, varios números. Esa misma fórmula la practica Satanás. Y es muy efectiva en el mundo espiritual porque es una ley. Amén. A mí me preguntaban en el día de ayer, hermano, yo quiero que oremos porque vemos que nuestros negocios están decayendo. Vemos que hay un odio grande, amén. Hay un odio grande entre el hijastro y el padrastro. El padrastro no, el hijastro. Amén. Y el diablo empieza a meter cizaña en esa familia. ¿Para qué? Para que Dios tenga que cumplir su palabra. Recordemos, hermano, que Satanás nos juzga ante el tribunal de justicia de Dios. Dios tiene un tribunal de justicia. Y cuando nosotros hacemos algo malo, que mismo Satanás nos provoca y nos tienta y caemos, después que somos tentados por Satanás, él nos acusa y dice, mira, allá William hizo esto, Dios, no lo bendiga, no le dé su carro. ¿Por qué? Porque pecó, siendo él mismo el tentador. Por un ejemplo, ¿verdad?
Entonces Dios tiene que cumplir su palabra, Dios tiene que cumplir la ley. Y dice, bueno, hijo mío, por mucho que tú prediques, por mucho que tú me ames, hiciste esto, yo tengo que cumplir mi ley. La división trae decadencia. Amén. Si en su casa, amigo oyente, Satanás se ha metido en tu matrimonio, amén, empezando con algo que se llama división, que ni se nota muchas veces, y pensamos que no es pecado. Hermano, ponte a orar y ponte a ayunar, porque aquí lo que viene después de eso es caída, decadencia. Tu matrimonio va a estar en ruptura, tus hijos van a caer, tú vas a caer, tu negocio va a caer. Porque esta es una ley espiritual divina que se llama la división. Así como actúa matemáticamente, físicamente, en el mundo espiritual también funciona y tiene el respaldo de Dios. Y me decía esta hermana, hermano, mi hijo le tiene un odio. De repente le ha nacido un odio muy grande contra mi esposo, que es el padrastro. Pero ellos no están sabiendo por qué es el resultado. Y ya Dios me lo estaba revelando a mí. Y me está diciendo el Espíritu Santo, eso es por la división que hay en su hogar. Y yo le dije, hermano y hermanas, vamos a concretar una reunión donde todos ustedes estemos a la mesa. ¿Por qué? No para juzgar ni señalar, sino para ver el área que el diablo ha abierto, la brecha que el diablo ha abierto, y en el nombre de Jesús cerrarla con ayuno y oración y reconciliación. Amén. Para que ya la división desaparezca, los negocios vuelvan a reintegrarse. Amén. La economía se reintegre, la paz, la felicidad y la unidad se reintegren. ¿Por qué? Porque cuando hay división, hermano, Dios tiene que cumplir su ley. Amén. Entonces, casualmente, ayer en la tarde se me acercó una familia también. Vienen de lejos, son agricultores. Me dice, hermano, sucede esto. Los productos se nos dañan. Cuando vamos a cosechar, todo se nos pierde. Y esto y lo otro. Y el Espíritu me dice, el mismo caso que tuvo el primero. ¿Qué sucede, hermano? Son una familia de trabajadores. Son una familia cristiana que oran. Pero en su hogar el hombre no es de Dios. El hombre no practica las cosas de Dios, practica el ocultismo. Amén. Entonces la familia está dividida. Aunque sean trabajadores, aunque ellos tengan el espíritu de trabajar, vengan a la iglesia, oren, pero hay división. Y si hay división, va a haber caída. Amén. Porque la Biblia dice que una casa dividida contra sí misma cae. No dice si eres cristiano no cae. Claro, si eres cristiano tienes que luchar, tienes que pelear. Amén. Para que esa división se convierta en unidad, se convierta en suma, se convierta en multiplicación. No que se convierta en resta ni en división. Entonces Satanás es astuto. Él sabe como así cayó él, como así él cayó del cielo, siendo un ser espiritual. Amén. Con grandes dones, con grande sabiduría, cayó por su división en el cielo. Y él sabe que en el momento que él se mete en cualquier familia, en cualquier hogar o en cualquier matrimonio, a través de la división, esa familia va a caer, se va a romper. Por mucho tiempo que estés unido, por mucho amor que haya, si tú permites, amigo oyente, mucho ojo, que el espíritu de división se meta en tu casa, se meta en tu esposo, se meta en ti mismo, tú lo ves algo insignificante. No deja que esto crezca. No dejes que esto se desarrolle en tu hogar, porque el destino es la caída. Amén. Caída, hermano. Si tú no quieres caer, no permitas que esa semilla entre en tu hogar, nazca, crezca y se desarrolle. Aunque se vea algo insignificante, cuando eso se desarrolla, hermano, qué duro es quitar esa maleza, qué duro es matar esa cizaña de división. Amén. Cuando tú ves signo de eso, métete en ayuno y oración, pídele perdón a Dios, reconcíliate, amén. Si tú ves que tú eres el causal de la división, o si tú ves que es un hijo, llámalo a la oración, que se pidan perdón. Porque si esa semilla crece con odio, con enojo, con venganza y rencor, va a crecer esa cizaña, amén, va a profundizar las raíces en tu propio hogar
y después te va a ser muy difícil arrancar esa cizaña. Saca la semilla de tu corazón, saca esa mala semilla de tu hogar, de tu esposo, amén, para que la división no crezca, amigo oyente. Hermano, la mayoría de los divorcios han sido causados por división y nosotros lo teníamos por desentendido. No le dábamos el valor espiritual que esto tiene. Y de un valor espiritual viene a uno físico. Amén. Daña el mundo físico, daña tu hogar, daña tu trabajo y daña todo lo que tú amas. Por eso, hermano, hoy te traigo esta enseñanza. Amén. El diablo es astuto. El diablo sabe que metiendo la división en tu hogar vas a caer. Cae toda la economía, cae tu amor, cae tu felicidad. Amén. Aún cae tu salvación. Porque cuando hay división, hay ruptura, hay caída. Y el diablo te va a decir inmediatamente, porque él es astuto. Mira tú, ya tu mujer no te obedece, ya tu esposo no te ama. Y empieza ese espíritu de división. Y el mismo Satanás empieza a traer una tercera persona a tu corazón, a tu vida. Y le va a dar un falso entendimiento a aquella persona. Donde dice, ay, él sí me entiende, él sí me ama, él sí me pone atención. Amén. Mejor me voy para allá. Y cuando tu matrimonio está dañado, está caído, Satanás se manifiesta en la otra persona y la esperanza que tú tenías en aquellas personas también cae. Y tu sufrimiento va a ser grande, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, más bendito el hombre que confía en Jehová. Amigo oyente, hoy hemos entendido que la división no es de Dios. La división es causada por Satanás. La división es del diablo. Y cuando tú veas eso, amigo oyente, te estarás preguntando, gloria a Dios, te estarás preguntando, ¿cuál es la fórmula? Amén. ¿Cuál es la fórmula contra la división, hermano? Los que fueron a la escuela, sabemos claramente que todo lo contrario a la división es la multiplicación, es la suma. Eso es de Dios. Dios quiere que nosotros sumamos, crezcamos espiritualmente, físicamente y familiarmente y que nos multipliquemos. Satanás está en contra de estas dos leyes. Satanás está en contra de la suma y de la multiplicación. Por eso él vino a dividir. Él no quiere que tú sumes. Él no quiere que tú crezcas. Él no quiere que tú te desarrolles ni que tú te multipliques. ¿Por qué? Porque él fue caído. Él ya no puede sumar, no puede multiplicar. Pero como él cayó, él quiere que tú caigas junto con él. No lo permitas. No lo permitas. Métete en oración y ayuno. Y cuando tú veas estos síntomas, dile, Jesús de Nazaret, entra en mi hogar. Entra en mi hogar. Rezarse, Cristo, la gloria a mi matrimonio. Amén. Y tienes que reconciliarte con tu pareja, con tu hijo. Porque hay muchos matrimonios, hermanos, que vive el padrastro con los hijos. Amén. Y agarran esa cizaña. Él no es mi papá. Él no me engendró. Pero no ven que él no es tu papá, pero te da todo lo que no te dio tu padre. Y empieza ese odio y esa división. Y ese odio, hermano, es una fe al inverso. Escúcheme bien. El odio familiar causa en ti desgracia. Así como la fe de Dios, que cuando le ponemos la fe en Dios, oramos por tus necesidades y Dios las realiza. Amén. Dios arregla tu problema a través de la oración y la fe. El odio y el rencor destruye. Por eso el diablo pone división, porque un abismo trae a otro abismo, dice la palabra. Una división trae rencor. Ese rencor trae odio. Ese odio trae malos deseos. Y lo más triste es que ambos están en la casa, en el mismo hogar. Amén. Cuando el hijo a la hija le desea al padrastro, a la madrastra, o a la madre o al padre malos deseos, es una fe al inverso. Y la fe mueve montaña, sea de Dios o sea del diablo. Amén. La fe es un poder espiritual que se ejecuta en el mundo de Dios o en el mundo satánico. Y usted se preguntará por qué. Porque así lo dice la Biblia. Amén. Los deseos de tu corazón tienen una fe. Se llama fe. Tiene un poder para realizar lo que es bueno o realizar lo que es malo. Muchas veces nosotros con la boca, amén, dice la Biblia,
que tenemos el poder de la vida y de la muerte en la boca, y el que la ama comerá de su fruto. Muchas veces nosotros maldecimos con nuestra boca y se realiza porque hay poder. O bendecimos y se realiza la bendición porque hay poder. Nosotros tenemos que practicar la bendición de Dios en nuestra boca y no permitir que haya división ni contienda. Amigo oyente, esta enseñanza fue una enseñanza de reflexión familiar. Amén. Para no permitir que el enemigo entre en nuestros hogares y divida lo que tanto nos costó unir con Dios. Amén. Vamos a hacer una oración. Repite conmigo: Jesús de Nazaret, he reconocido que la división en mi hogar trae caída espiritual, caída física, caída material, y yo no lo sabía, Jesús. Mas gracias a la revelación del Espíritu Santo, a través de tu palabra, me he dado cuenta que yo mismo tenía la cizaña en mi casa y no la había arrancado a tiempo. Esta cizaña echó raíces, las profundizó y ahora se me está haciendo más difícil arrancarla. Pero Jesús de Nazaret, ya enfoqué el daño, ya enfoqué la raíz de todos los males. Ahora ayúdame, Jesús, a reconciliarme, a reconciliar a mi familia, que haya paz, que haya amor, para que de esta manera esa mala cizaña muera en mi hogar. Yo no puedo estar en un hogar dividido. Yo no puedo estar, Jesús, porque eso no es tuyo, eso es del diablo. Ahora, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, reconstruye nuevamente mi hogar, empieza a sumar en mi familia, empieza a multiplicar todas aquellas áreas en que el diablo había dividido. En el nombre poderoso de Jesús, espíritu de suma y de multiplicación, entra a mi hogar. En el nombre de Jesús, aunque en las matemáticas sea muy buena la división y en la resta, en mi hogar no la quiero. Yo no quiero restar en mi hogar, no quiero dividir en mi hogar. Yo solamente quiero sumas y multiplicaciones en el nombre poderoso de Jesús. Así como a mi hogar llegamos 2 personas y ahora vemos 4 más que Dios nos multiplicó a través de nuestra genética. Asimismo, quiero multiplicarme, Jesús, en tu presencia. Quiero multiplicarme espiritualmente. Y ahora en adelante, ato y reprendo todo espíritu de división y de discordia que hay en mi hogar, que me alejaban de esas bendiciones que tú tenías para mí, que ya tú me habías profetizado, y el diablo se dio cuenta y me quiso robar esa bendición, trayendo división en mi hogar. Ahora, Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, saca toda cizaña de raíz, toda cizaña de división y de resta que hay en mi hogar, que me llevaba rumbo a la caída. En el nombre de Jesús, lanza esa cizaña a tu basurero, a lo profundo del abismo del mar. En el nombre de Jesús. Ahora, amigo, yo te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo bendigo tu hogar, bendigo tu matrimonio, bendigo tu trabajo, bendigo tu economía. Eres bendecido en el nombre de Jesús, porque ahora en adelante la bendición de suma y multiplicación está en tu vida, está en tu hogar y está en toda tu familia. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora repite: Jesús de Nazaret, perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida, para el día en que tú vengas a buscarme, yo ser levantado en las nubes junto con todos tus hijos, con todos los santos. Anota mi nombre en el libro de la vida, Jesús, y déjame más blanco que la lana. Esto te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, amigo oyente. Te espero en el próximo programa. Bendiciones.